la clase correspondiente al sistema linfático e inmunológico. ¿En qué consiste? Consiste en un grupo de células, tejidos y órganos que vigilan nuestro organismo ante la presencia de sustancias potencialmente nocivas. Los linfocitos constituyen el tipo celular que define el sistema linfático y son las células efectoras en la respuesta del sistema inmunitario a las sustancias nocivas. Este sistema comprende una serie de órganos divididos en órganos linfoides primarios y secundarios. Los primarios elaboran los componentes celulares y son la médula ósea y el timo, y los secundarios dan lugar a la respuesta inmunitaria y son los ganglios linfáticos, el vaso, amígdala, los agregados y células presentadoras de antígeno del pulmón, del tubo digestivo, incluidas las placas de Peyer. ¿Cómo está organizado este sistema? Todo parte en la médula ósea, donde existen las células madre totipotenciales que se van a dividir en dos grandes grupos: una célula madre para la serie mieloide y una célula madre específica para la serie linfoide, y esta a su vez va a dar origen a los linfocitos del linaje B y a los linfocitos del linaje T. ¿Cuál es la función? Es la de protección contra patógenos y antígenos invasores. La base de este mecanismo es diferenciar lo propio de lo ajeno. Eso se denomina autotolerancia. Los componentes claves son los linfocitos y las células accesorias. ¿Cuáles son las principales células implicadas en la reacción inmunitaria? En principio tenemos a los linfocitos, que hemos visto pueden ser del linaje T, nacen y se desarrollan dentro de la propia médula ósea, y los linfocitos T, que nacen dentro de la médula ósea, pero salen de ahí para dirigirse hacia el timo, donde van a completar su maduración, luego de lo cual se van a convertir en linfocitos T helper o en linfocitos T citolíticos. Naturalmente existen células accesorias del sistema inmunitario. Así tenemos a los macrófagos, que son derivados de los monocitos, las células dendríticas, que también son derivados de los monocitos, y las células dendríticos foliculares, que son derivados de los ganglios linfáticos. Los linfocitos, desde el punto de vista funcional, son de tres tipos: los linfocitos T, los linfocitos B, y hay un tercer grupo de linfocitos que son los linfocitos NK. Los linfocitos T se diferencian en el timo y son la mayoría de los linfocitos circulantes. Tienen una vida media larga e intervienen en la inmunidad mediada por células. Expresan algunos marcadores de superficie. Los principales son el CD2, el CD3, el CD5 y el CD7, y presentan receptores para células T. Sin embargo, los linfocitos T se van a subclasificar según tengan o no otros dos marcadores, el CD4 y el CD8. Los linfocitos T CD4, o también conocidos como cooperadores o helper, se subdividen a la vez en dos grupos según su capacidad de secretar citocinas: los linfocitos TH1 y los linfocitos TH2. Los TH1 sintetizan la interleuquina 2, el interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. Estas células interaccionan con los linfocitos TCD8 citotóxicos, los linfocitos NK y los macrófagos en la respuesta inmunitaria mediada por células. Son indispensables para el control de los agentes patógenos intracelulares como los virus y ciertos microorganismos, mientras que los linfocitos TH2 sintetizan interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 10 e interleuquina 13. Estas células interaccionan con los linfocitos B y son indispensables para el inicio de la respuesta inmunitaria mediada por anticuerpos, que controlan los agentes patógenos extracelulares. Los linfocitos T
CD8 citotóxicos intervienen en la destrucción de otras células diana, como las células infectadas por virus, las células transformadas por cáncer, las células infectadas por microorganismos intracelulares, los parásitos y las células trasplantadas. Los linfocitos T reguladores supresores constituyen una población diversa que puede suprimir funcionalmente una reacción inmunitaria frente a antígenos extraños o propios mediante la influencia sobre la actividad de otras células del sistema inmunitario. Los linfocitos B, en cambio, se diferencian en la médula ósea o el tejido linfático asociado con el intestino gal. Secretan los diversos anticuerpos circulantes conocidos como inmunoglobulinas, que son las inmunoproteínas asociadas con la inmunidad humoral. Estas células constituyen entre el 20 al 30% de los linfocitos circulantes, expresan en su superficie receptores de células B que sirven de fijación para antígenos específicos. También expresan el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y sus marcadores son el CD9, el CD19 y el CD20. El tercer tipo de linfocito es el linfocito NK. No son linfocitos ni T ni B, están especializados en destruir ciertos tipos de dianas celulares, totalizan alrededor del 5 al 10% de los linfocitos circulantes. Durante su desarrollo se programan genéticamente para reconocer células transformadas por virus o cáncer. Liberan una serie de sustancias como perforinas y grancina, sustancias que crean canales en la membrana plasmática de la célula diana, lo cual induce la autodestrucción de la célula, apoptosis. Entre sus marcadores superficiales están el CD16A, el CD56 y el CD94. ¿Cómo es la respuesta inmunitaria frente a antígenos? La reacción inicial del organismo ante la invasión por un antígeno es la respuesta inflamatoria. Esta respuesta puede conducir a la presentación ulterior de una porción del antígeno a los linfocitos inmunocompetentes para despertar una respuesta inmunitaria específica. La respuesta inmunitaria específica puede ser primaria o natural, o secundaria o adquirida. La primaria ocurre en el primer encuentro con el antígeno, tiene un periodo de latencia de varios días y es iniciada por un linfocito B que luego de la respuesta inicial, anticuerpos de inmunoglobulina M, permanecen en la circulación como células con memoria. Mientras que la respuesta inmunitaria secundaria suele ser más rápida y más intensa, con una mayor concentración de anticuerpos e inmunoglobulinas, porque ya hay linfocitos B con memoria que están programados para responder ante este antígeno. Esta inmunidad secundaria puede ser de tipo humoral o mediada por anticuerpos, o celular o mediada por células. Entonces tenemos que la inmunidad puede ser de dos tipos, innata o adaptativa, y la adaptativa puede ser humoral o celular. La adquisición de la inmunidad puede ser mediante dos vías, mediante una vía pasiva, que es cuando la madre, por ejemplo, le transfiere anticuerpos por la placenta al feto. Puede ser anticuerpos de animales inmunizados o puede ser antitoxinas. Mientras que la inmunidad activa se sucede post exposición a un patógeno y involucra la elaboración por células T. Sobre las propiedades de la inmunidad adquirida o adaptativa, esta puede ser específica, debido a que los dominios específicos de un antígeno son reconocidos por los linfocitos individuales. Diversidad. Los linfocitos utilizan mecanismos de reordenamiento génico
para modificar sus receptores antigénicos de forma que puedan reconocer y responder a un gran número y tipo de dominios antigénicos. Memoria. Gracias a que la generación de células de memoria de reserva permite a los linfocitos reconocer lo que ya previamente se han expuesto. Autolimitada, la respuesta inmunitaria se estimula por un antígeno específico. Cuando el antígeno se neutraliza o desaparece, la respuesta se interrumpe. Y tolerancia, una respuesta inmunitaria busca la eliminación de los antígenos ajenos, al tiempo que se sigue siendo tolerante frente a los autoantígenos. Entonces tenemos que las características de los linfocitos T colaboradores y citolíticos son que son células T que tienen los colaboradores tienen un correceptor de superficie que es el CD4 y este CD4 se va a unir a una célula presentadora de antígeno del sistema de compatibilidad de clase 2, mientras que los T citolíticos tienen un correceptor de superficie que es el CD8 y se van a unir a las células presentadoras de antígeno del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. ¿Qué cosas son los complejos mayor de histocompatibilidad? Son los productos de un supergen que están ubicados en el cromosoma 6 humano y conocido como complejo génico mayor o principal de histocompatibilidad. Son de dos clases, la de clase 1 y la de clase 2. La de clase 1 se expresa en la superficie de todas las células nucleadas y de las plaquetas, aunque actúan como diana para permitir la eliminación de células propias anormales. Realizan esta función al reconocer péptidos de viruses o específicos de cáncer en la superficie de dichas células y presentárselo a los linfocitos T CD8. Mientras que la de clase 2 tienen una distribución limitada, solo se expresan en la superficie de las células presentadoras de antígeno y es decisiva en las interacciones inmunitarias. El complejo mayor de clase 2 presenta péptidos a los linfocitos T CD4 cooperadores. ¿Cómo ayudan los linfocitos T colaboradores? Estos linfocitos T colaboradores se unen a un macrófago que procesa un antígeno fagocitado que se une al complejo mayor de clase 2 y este se lo presenta al linfocito T colaborador. El linfocito T activado se divide mediante mitosis para aumentar su población en el lugar de presentación del antígeno. Estos linfocitos interactúan con los linfocitos B en presencia de esta célula presentadora de antígeno para inducir el acceso inmediato de los linfocitos B al antígeno libre en el espacio extracelular y proliferar de manera clonal. Los linfocitos B con inmunoglobulinas específicas en la superficie celular llegan al lugar de la infección o del antígeno y neutralizan a este. Los linfocitos B se diferencian a células plasmáticas que secretan inmunoglobulinas para bloquear a los antígenos libres. Entonces tenemos el esquema en el cual una célula T colaboradora se une a la célula presentadora de antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Se sucede una expansión clonal de la célula T colaboradora. Esta interactúa con la célula B, induce una proliferación de estas células, su maduración en células plasmáticas y la consiguiente liberación de inmunoglobulinas de superficie. Estas inmunoglobulinas están unidas a la membrana o secretarse. Son 5 tipos de inmunoglobulina. Tenemos la inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina secretora y se encuentra en todas las mucosas, por ejemplo en la cavidad oral. La inmunoglobulina D, que es el receptor para los antígenos de los linfocitos B inmaduros. La inmunoglobulina E, que participa en la activación de los mastocitos y basófilos.
La inmunoglobulina G, que es la más abundante y atraviesa la barrera placentaria, participa en la opsonización, potenciando la fagocitosis. Y la inmunoglobulina M, que aparece en forma de pentámeros en condiciones normales. ¿Cómo matan los linfocitos T citolíticos? Los linfocitos T citolíticos se unen a una célula presentadora de antígeno que es activado por la interleuquina 1, producida por las células presentadoras de antígeno. En presencia de esta célula presentadora de antígeno que contiene a un agente patógeno, los T citolíticos liberan una serie de sustancias como las perforinas que permiten matar al macrófago infectado. Esto facilita la entrada de las proteasas como la granzima, que es un proapoptótico, en la célula diana. Otro mecanismo es a través del ligando Fas, que es liberado por los linfocitos T citolíticos y ligado al receptor Fas, que también destruye mediante apoptosis a la célula diana junto con la granzima. Entonces aquí tenemos un esquema del linfocito T citolítico que el CD8 se une a la célula presentadora de antígeno de clase 1, interacciona con las interleuquinas 1 y 2, estos linfocitos se multiplican, además de ello liberan enzimas como las perforinas que van a inducir la destrucción del macrófago que tiene fagocitado al virus, por ejemplo en este caso, induciendo ya su entrada y destrucción del virus. Existen pues entonces los linfocitos T de tipo reguladores, supresores y efectores. Los reguladores están los linfocitos T colaboradores que junto con los B estimulan la proliferación y diferenciación de los linfocitos B a células plasmáticas y, como hemos visto, la consiguiente producción de inmunoglobulinas, que son de 5 tipos. Tenemos además a los linfocitos supresores, que pueden ser de TH1 y TH2, actúan sobre los linfocitos T colaboradores para moderar o inhibir su actividad. Y asimismo modulan la diferenciación de las células B en células plasmáticas. Y los efectores se encuentran en los linfocitos T citolíticos y las citolíticas naturales. Pueden lisar células portadoras de antígenos para las cuales son específicos. La muerte celular se produce mediante perforinas o la otra vía a través del Fas ligando. Existe también un grupo de linfocitos citolíticos naturales que son los linfocitos NK, que representan aproximadamente el 10%, se caracterizan porque expresan en la superficie el CD56, tienen receptores inhibidores y activadores en superficie y abundantes gránulos como perforinas. Se activan cuando el receptor inhibidor no es neutralizado por el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, que no se expresa en las células tumorales ni virus. Y hemos hablado bastante sobre las células presentadoras de antígeno. Pero ¿quiénes son estas células? Son células que pertenecen al sistema fagocítico mononuclear y corresponden a macrófagos. Macrófagos perisinusoidales, como por ejemplo las células de Kupffer en el hígado, las células de Langerhans, que se encuentran en la epidermis, y las células dendríticas del vaso y los ganglios linfáticos. Para presentar un antígeno a un linfocito T, por ejemplo cooperador, la célula presentadora de antígeno primero procesa intracelularmente el antígeno y luego exhibe los péptidos antigénicos en su superficie. El procesamiento de los antígenos comienza cuando la célula presentadora de antígeno incorpora el antígeno por endocitosis y lo descompone en péptidos de 8 a 10 aminoácidos. En el compartimiento endosómico de las células presentadoras de antígeno, los péptidos se unen a moléculas de clase 2 de histocompatibilidad. Luego, el complejo antígeno complejo de clase 2 se trasloca a la membrana plasmática de la APC y se exhibe en la superficie celular.
Pero, ¿qué otras funciones tienen los macrófagos? Además de presentar antígenos a los linfocitos T y B, tienen otras funciones importantes, como incorporar por endocitosis y degradación parcialmente los antígenos proteicos y polisacáridos antes de presentarlos en conjunto con las moléculas de clase 2 a los linfocitos T CD4 cooperadores. También pueden digerir microorganismos patógenos a través de la acción lisosómica en combinación con los linfocitos T CD4 cooperadores. Pueden secretar múltiples citocinas, por ejemplo las linfocinas, componentes del complemento e interleucinas, y así como hidrolasas ácidas, proteasas y lipasas. Otro sistema de defensa lo constituye el sistema de complemento. Es un sistema que permite también la destrucción directa de los patógenos o células dianas por los fagocitos, o sea, por macrófagos y neutrófilos. Y es mediante el mecanismo de opsonización, mediante la producción de complejos enzimáticos proteolíticos. Es un mecanismo rápido y eficiente para eliminar los patógenos, con lo que se evitan las lesiones tisulares y las infecciones crónicas. ¿Cómo se activa esta vía? La activación de la cascada del complemento se puede producir por una de tres vías. La vía clásica, que es cuando los anticuerpos ligados a un patógeno, esa es la vía clásica. La vía de las lectinas, cuando hay la unión de una lectina activadora venosa a una molécula de hidratos de carbono bacterianos. Y la tercera vía, que es la vía alternativa, cuando hay una activación espontánea del C3, que es una proenzima de la secuencia del complemento. Entonces, las moléculas fundamentales de la cascada de complemento es el C1, que es un hexámero llamado C1q con afinidad para unirse a la región Fc de una inmunoglobulina. El C1q se asocia también a dos moléculas, el C1r y el C1s. Cuando los dominios globulares de C1q se ligan a las regiones Fc de las inmunoglobulinas unidas ya a la superficie de un patógeno, se produce la activación de C1r y la conversión de C1s en una proteasa de serina. La activación de C1s marca el inicio de la cascada de activación del complemento. El segundo paso es la escisión de la proteína C4 del complemento por C1s. De este modo se producen dos fragmentos. Un fragmento pequeño C4a se elimina y un fragmento grande C4b se liga a la superficie del patógeno. El tercer paso tiene lugar cuando C1s rompe la proteína del complemento C2 en C2a, que es eliminada, y C2b. El C2b se une a C4b ya ligado para formar el complejo C4b C2b, llamado también C3b convertasa, en la superficie del patógeno. El cuarto paso se produce cuando la proteína del complemento C3 es escindida por la C3 convertasa para dar lugar a C3a, que es eliminada, y C3b. Esta última se une a la C3 convertasa. El complejo C4b, 2b, 3b, que ahora se llama C5 convertasa, rompe la proteína C5 del complemento en C5a, que es eliminado, y C5, que se une a la C5 convertasa.
Los últimos pasos corresponden a la unión del patógeno opsonizado con receptores en la superficie del fagocito. Otras proteínas adicionales del complemento son la C6, C7, C8 y C9. Esta última se une al complejo de proteínas y forma el complejo de ataque de membrana, o MAC, un poro citolítico que inicia de forma directa el proceso de destrucción celular. Ahora bien, hasta aquí entonces hemos hablado de los mecanismos de la inmunidad. Ahora vamos a ocuparnos de los órganos linfoides. En primer lugar tenemos a los ganglios linfáticos, cuya función es filtrar la linfa, mantener y producir linfocitos B y contener los linfocitos T. Los ganglios detectan y reaccionan frente a los antígenos de la linfa. Como está estructurado, ustedes saben que el ganglio tiene dos zonas, una zona cortical y una zona medular. En la zona cortical están los centros germinales, donde están los linfocitos B maduros que establecen contacto con los capilares de endotelio alto para atraer a los linfocitos B hacia el folículo. Ahí están también las células dendríticas foliculares. Los macrófagos fagocitan a los linfocitos B apoptósicos con inmunoglobulinas de baja afinidad. Entonces tenemos al ganglio linfático, una zona cortical y una zona medular, y un estroma que está compuesto fundamentalmente por fibras reticulares. En la zona de la corteza, la porción más externa, están los folículos linfoides, que son ricos en células B y células dendríticas foliculares, y una zona paracortical que está un poquito más hacia la parte interna, que es rica en células T, y donde están estas vénulas de endotelio alto que les mencioné. Después tenemos a la médula, que tiene sus cordones medulares, donde vamos a encontrar células B, células plasmáticas y macrófagos, y los senos medulares, que básicamente por ahí es donde discurre la linfa y que va a estar revestida por células endoteliales y macrófagos. Otro órgano lo constituye el timo. El timo es el órgano que está localizado a nivel del mediastino anterior. Está compuesto por dos lóbulos. Se originan a partir de la tercera y cuarta bolsa faríngea. Este es el órgano al cual los linfocitos T que se han formado en la médula ósea van a migrar a este órgano, ¿no?, para completar su maduración o desarrollo. Es un órgano que va a crecer hasta la pubertad, llegando a alcanzar 35 a 40 gramos. Posee una cápsula que está compuesta por tejido conectivo denso y regular, la cual envía tabiques que va a compartimentalizar al timo en lóbulos, y a la vez este va a ser subdividido en lobulillos. Este órgano, después de la pubertad, comienza a involucionar. Sin embargo, su función continúa hasta en adultos mayores. Cada lobulillo se va a componer de una zona cortical y una zona medular. En la zona cortical más externa se va a subdividir en tres subzonas. La zona más periférica es a donde van a llegar recién los linfocitos completamente inmaduros, conocidos con el nombre de timocitos, y de ahí progresivamente van a ir migrando hacia la parte central o región medular. Existen una serie de células epiteliales cuya función principal es proteger al linfocito en desarrollo y evitar
que antígenos externos vayan a tomar contacto con estos linfocitos en desarrollo. Estas células epiteliales, conocidas con el nombre de células epiteliales reticulares, son de tres tipos. Tipo 1, separan la corteza de la cápsula, forman una barrera hematotímica que es la que va a cumplir la función de evitar la exposición de estos linfocitos a antígenos externos. La de tipo 2 se localiza en la corteza media, posee prolongaciones largas y anchas. Las de tipo 3 están situadas más cerca a la médula y la unión córtico-medular. Estos tres tipos de células aíslan por completo la corteza del timo. Tanto las células de tipo 2 como de tipo 3 y células interdigitantes presentan autoantígenos, moléculas de clase 1 y clase 2 a los linfocitos T en desarrollo. Al inicio, estos linfocitos T no presentan ningún antígeno en su superficie. Posteriormente, a este nivel, los linfocitos van a expresar tanto CD4 como CD8 y son doble positivos. Y posteriormente, en la medida en que completan su maduración, se van a quedar expresando uno de estos antígenos, ya sea o bien CD4 o ya bien sea CD8. Las células T entonces que van a sobrevivir representan aproximadamente el 2% de todas las células que llegan al timo. Después tenemos a las células epiteliales reticulares de clase 4, 5 y 6. Las de 4 en relación cercana con las células de tipo 3, las 5 forman el citorretículo y las 6 que van a representar a los corpúsculos de Hasal. Los corpúsculos de Hasal son estas estructuras que se ven en la imagen a manera de tela de cebolla, que son células queratinizadas. En cuanto a la histofisiología, entonces es instruir a las células T sin capacidad inmunitaria para reconocer moléculas propias y epítopes propios. Las células epiteliales reticulares producen 4 hormonas para la maduración de las células T: timosina, timopoyetina, timulina y factor humoral tímico. Entonces, el mapa conceptual, este timo, que está constituido por lobulillos incompletos, tiene una zona cortical, una zona medular y células epiteliales tímicas. Finalmente tenemos al órgano linfoide, que es el vaso, es el órgano más grande. Desempeña una función de formación de anticuerpos, proliferación de células T y B y destrucción de eritrocitos viejos. Está delimitado por una cápsula de tejido conectivo denso, irregular y fibroelástico. Esta cápsula emite tabiques hacia el interior, ¿no?, para proveerle un soporte al vaso. A través de estas trabéculas van a ingresar vasos sanguíneos, ¿no?, que se van a ir ramificando, que poseen una red tridimensional además de fibras y células reticulares. Ya ustedes tienen ahí el vaso. Estructuralmente, este es un esquema, está compuesto de pulpa blanca, que va a estar representado por los agregados linfoides, y la pulpa roja, que es todo lo externo, donde están los cordones medulares, ¿no? En cuanto a la irrigación del vaso, a través de estas trabéculas van a ingresar arterias y venas trabeculares, ¿no? La arteria esplénica, que ingresa por el hilio del vaso, se va a dividir en arterias trabeculares que se distribuyen por la pulpa esplénica siguiendo las trabéculas del tejido conectivo. Cuando una arteria sale de la trabécula, es rodeada por una vaina de linfocitos T que forman la vaina linfoide periarteriolar y penetra dentro de un nódulo linfoide que es la pulpa blanca. Este vaso se denomina la arteria central, denominada también arteriola folicular, por la disposición nodular o folicular de la pulpa blanca.
Esta arteria central abandona la pulpa blanca y se convierte en la arteria penicilada, que termina en capilares revestidos por macrófagos. Los capilares terminales pueden drenar directamente en los sinusoides esplénicos, circulación cerrada, o terminar en forma de vasos abiertos en la pulpa roja, circulación abierta. Los sinusoides esplénicos son drenados por las venas de la pulpa a venas trabeculares y posteriormente la vena esplénica. Arteriolas penicilares. Entonces, estos senos esplénicos son drenados por las vénulas de la pulpa que funcionan hasta formar la vena esplénica. La pulpa blanca está compuesta entonces por la vaina linfoide periarteriolar, donde se alojan las células T y los nódulos linfoides. Está rodeada por la zona marginal, que se compone de células plasmáticas, linfocitos T y linfocitos B, macrófagos y células dendríticas interdigitantes, que son las células presentadoras de antígeno. Ya ustedes tienen ahí un agregado linfoide con su centro germinal y su zona marginal. Este es el esquema de la pulpa blanca con su vaina linfoide periarteriolar. Ahí tienen su arteria y ven alrededor cómo hay este agregado linfoide denso alrededor. En la zona marginal ocurren los siguientes fenómenos. Las células presentadoras de antígenos toman muestras de la sangre en busca de antígenos. Los macrófagos atacan a los microorganismos. Los linfocitos entran en contacto con las células presentadoras de antígenos, se reconocen su complejo de histocompatibilidad e inician una respuesta inmunitaria. Las células B reconocen y reaccionan a antígenos independientes del timo. La pulpa roja está compuesta de senos y cordones esplénicos. Los macrófagos son numerosos en la cercanía. Los macrófagos son numerosos en la cercanía de los sinusoides. Ahí tenemos un esquema donde están los cordones, también denominados cordones del Birlos, y entre los cordones están los senos. Los senos están rodeados por fibras reticulares. Los cordones esplénicos o de Billroth se componen de una red laxa de fibras reticulares. Y ahí ustedes ven los cordones con las fibras reticulares y el seno hacia la parte central. Entonces, la función del vaso es que los macrófagos fagocitan antígenos de origen sanguíneo, bacterias y otro material extraño. Las células linfoides se forman en la pulpa blanca en respuesta a un reto antigénico y penetran en los senos marginales. Los macrófagos destruyen plaquetas y eritrocitos envejecidos. Los fagocitos vigilan los recubrimientos de los glóbulos rojos para cumplir esta función. Entonces tenemos la pulpa blanca y la pulpa roja. La pulpa blanca representada por los nódulos linfoides, que son ricos en linfocitos B. Tenemos a la arteria arteriola central con su seno marginal y su vaina linfoide periarteriolar, que es rica en linfocitos T. La pulpa roja, cordones esplénicos y los senos esplénicos, que van a permitir la circulación abierta, ¿no?, hacia el estroma o cerrada hacia los senos esplénicos. Finalmente tenemos el tejido linfoide asociado a mucosa, que consiste en un infiltrado de linfocitos y nódulos linfoides localizada, no encapsulada, en la mucosa de los aparatos gastrointestinal, respiratorio, urinario y las amígdalas. El tejido linfoide asociado al intestino, o también denominado GAL, generalmente predominan a nivel del hilo terminal, donde están los agregados linfoides, constituyendo lo que son las placas de Peyer. Asimismo, también estas placas de Peyer la apreciamos en el apéndice cecal. Se observan entonces folículos linfoides a todo lo largo del tubo gastrointestinal, sin embargo. También igual el tejido linfoide asociado a bronquio, o también conocido como BALT,
se localiza en las paredes de los bronquios. Los linfocitos destinados al VAL tienen receptores específicos para las vénulas de endotelio alto del tejido linfoide. Y tenemos las amígdalas. Dentro de las amígdalas tenemos a las amígdalas palatinas, que son bilaterales, se localizan entre los pliegues palatogloso y palatofaringeo, poseen una cápsula fibrosa, están revestidos por epitelio escamoso hacia la parte más externa, más superficial, que a la vez poseen una serie de criptas, en promedio 10 a 12 criptas, que son las invaginaciones de este epitelio. La amígdala faríngea, que es única, se encuentra en el techo de la faringe nasal, tiene también invaginaciones longitudinales llamadas plegamientos, en cuya base se abren conductos de glándulas seromucosas. Está revestida por epitelios de tipo respiratorio entremezclado con epitelio escamoso. Cuando se inflama, a esto se denomina adenoide. Y la amígdala lingual, que son varias, se encuentran en la superficie dorsal del tercio posterior de la lengua. Su cara superficial está recubierta por epitelio escamoso, poseen cápsula delgada a nivel profundo. Cada amígdala posee una cripta cuya base recibe los conductos de glándulas salivales menores. Bueno, jóvenes, eso es todo. Entonces, hasta la próxima clase.